Hola, hoy vamos a practicar las fijas de dictado por los mejores profesores prologignos. De esta manera estarás más cerca de ingresar a las mejores universidades del Perú. Recuerda, tus aspiraciones son tus posibilidades. Muy bien, alumnitos, una vez más, muy buenos días con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con las fijas. Nos hemos quedado la última clase en la pregunta número 37, ¿correcto? Todos se ubican en la pregunta número 37 para poder continuar, por favor. Pregunta número 37. Ubíquense con su fija número 2 y en la pregunta número 37 para poder culminar lo pendiente que quedó de la semana anterior. Bueno, alumnitos, como están observando, se ve 3 personajes y nos dice el texto los 3 estados forjando la Constitución, ¿correcto? Famoso hecho político del siglo XVIII. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Bueno, la imagen me trae recuerdos, nos hace recordar que es de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, en el año de 1789, estaba gobernando todavía el famoso rey Luis XVI, que tiene un gobierno ¿de qué? De una monarquía absoluta. Era la concentración de poder en una sola persona. ¿Qué es lo que va a hacer que estalle esa revolución francesa? La escasez de alimentos. Justamente en Europa estaba pasando una gran sequía. ¿Qué más? Un nuevo pensamiento que era la Ilustración, donde te decía libertad, igualdad, fraternidad. Pero ¿qué está pasando? La clase baja o el tercer estado era la zona discriminada, era, mejor dicho, el pueblo que no tenía derecho en la participación política. Pero ¿qué va a pasar? Dentro de ello existía la burguesía, y la burguesía va a financiar para poder desarrollar la Revolución Francesa. ¿Y para qué, profesor? Para poder sacar al rey Luis XVI, ¿correcto? Pero empezamos la etapa de la monarquía. Tenemos los estados generales. ¿Cuál ha sido el propósito? Bueno, establecer el impuesto para Francia, cosa que fue fracaso. Pero aquí estamos viendo en la imagen 3 personajes que está golpeando algo. Entonces yo puedo interpretar que están empezando a elaborar la Constitución para Francia. Pero profesor, ¿en qué asamblea se va a empezar a promulgar? En la Asamblea Constituyente se va a promulgar la primera Constitución de Francia, ¿no? Cosa que esa Constitución va a limitar el poder al rey. Entonces, de acuerdo a la imagen, ¿cuál sería lo que se acerca a la respuesta? La D. ¿Qué nos dice la D? La creación de la primera Constitución de Francia en el año de 1791. Para ser más exacto, en el artículo número 17 está liberté, igualité, fraternité, ¿correcto? Todo ello. Continuamos entonces a la pregunta número 38. La pregunta número 38 dice, ¿son consideradas causa? ¿Causa de qué? De la primera revolución industrial. Ahora, hay que analizar el por qué se desarrolla la primera revolución industrial en Francia, ¿correcto? ¿Qué es lo que ha favorecido para que estalle netamente la primera revolución en ese país? Primero, apunten, Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, en el año de 1648, establece la libre navegación solo para ingleses. Oliver Cromwell, antes de la Revolución Francesa, es obvio, antes de la Revolución Industrial. Oliver Cromwell, en el año de 1648, establece para Inglaterra la libre navegación solo para ingleses. ¿Qué quiere decir? Que solamente los ingleses podían exportar, como también importar mercaderías, ¿correcto? Pero se lo cobraría a ellos aranceles bajitos, mejor dicho, poquito. Pero ¿qué pasaría si por Inglaterra comercializa extranjeros franceses, italianos, españoles? A ellos sí se cobraría altos impuestos arancelarios. Entonces, esa ley de Oliver Cromwell, ¿a quién favorece? ¿Extranjeros o ingleses? A ingleses.
Y como consecuencia de ello, ¿qué va a empezar a desarrollar? Acumulación de capitales. O sea, burgueses ingleses van a empezar a tener capitales. Pero apúntalo ahora. La Revolución Gloriosa. Ahí mismo apúntale. La Revolución Gloriosa. Año 1688. ¿Con quién? Con Jacobo II. ¿Qué va a pasar en ese entonces en el país de Inglaterra? Va a establecerse una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir? Que el rey gobierna, pero ahora sí es controlado por el parlamento. Para poder entenderlo esa parte, por ejemplo, el rey, ¿qué sería? El presidente, como hoy en día, y el parlamento, para nosotros sería el Congreso, pero para los ingleses es el parlamento. O sea que el rey tenía el control ¿de quién? Del parlamento. El parlamento controlaba también al rey. Entonces, el parlamento, ¿quiénes lo integraba? Era generalmente burgueses. Pregunto, si en el parlamento se encuentra generalmente burgueses, ¿qué va a ser? ¿Normas, reglas, leyes a favor de un burgués o en contra de los burgueses? A favor. O sea que esas leyes lo favorece a la burguesía inglesa. Con eso, aún más va a tener, ¿qué cosa? Va a tener, como les digo chicos, más va a tener capitales. Ahora, ¿y el por qué Inglaterra? Porque Inglaterra, aquí, era el país que estaba desarrollando un modo de gobierno que era una monarquía constitucional. O sea, el rey no era absolutista. Pero, profesor, te otorgaba libertad para desarrollar el comercio. Pero, ¿cómo se caracterizaba en esos tiempos el gobierno en Europa? Una monarquía absoluta, donde el rey intervenía en la economía europea. Por eso, el comercio, los burgueses eran atrasados. Listo. Pero, ¿por qué la revolución industrial? Ahora hay que entrar a ese mundo. Si yo soy un empresario, vamos a alucinar fuerte, yo soy un empresario, ¿correcto? No me conviene tener muchas personas. ¿Por qué? La persona a mi fábrica llega tarde. No a mi fábrica, a mis talleres, llega tarde. En esos tiempos tenías que trabajar de lunes a domingo, pues, toda la semana. ¿Qué más? En esos tiempos tenías que trabajar más de 12 horas de trabajos diarios, 12, 13, 14 horas diarios. Y yo te pregunto, ¿podrás resistir esas horas de trabajo? No, ustedes no. Pero a mí me conviene que trabajes más y te pago lo mismo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué también pasa eso? Las personas se enferman. Produce menos. Hay personas, como lo pago poco, no quieren trabajar, hacen su berrinche, con flojera vienen a trabajar. No me conviene. Me piden aumento, yo no quiero aumentarlo, pues soy empresario. Entonces, como soy empresario de Inglaterra, necesito invertir este capital ganancia en exceso que tengo. ¿Voy a contratar mayor cantidad de personas o voy a empezar a invertir en la creación de las máquinas? Entonces los burgueses, en vez de contratar más personas, decían, las personas me sale caro, me pide aumento, viene tarde, no quiere trabajar, protesta, entonces me conviene crear una máquina. Justamente la primera máquina que se va a crear es Jenny. O sea, la primera revolución industrial estalla en el país de Inglaterra. Entonces, nos da proposiciones, ¿no? La 38, ¿qué nos dice la 1? La revolución agrícola británica. O sea que la revolución agrícola británica se desarrolla, bueno, se desarrolla en la parte textil, en la parte de la comunicación, también de transporte y agrícola. También mejora el modo de desarrollo en el cultivo. Sí, va. 2 dice, el incremento demográfico. Pregunto, si antes las personas no podían alimentarse por la escasez de alimentos, ahora las personas crean nuevas máquinas para poder también incrementar la producción. Por lo tanto, mejora la calidad de alimentación. Entonces va. La 3 dice, la influencia de las ideas ilustradas, la ilustración, siglo de las luces. Pero eso ya existía, pues. Revolución Francesa, ilustración, ya existía. No hay que considerarlo porque aquí nos dice causas en especial. Ya, no hay que considerarlo eso. La 4 dice, la riqueza de materias primas, o sea que era necesario para el estallido de la revolución industrial materias primas. Claro que sí. Por ejemplo, era lana para poder hacer tejidos, ropas. ¿Correcto? ¿Y qué nos dice la 5?
la gran concentración de capitales por Gran Bretaña, cosa que les he explicado con la revolución de Oliver Cromwell y también las revoluciones gloriosas. Entonces sí va. La respuesta entonces a la 38, ¿cuál sería? La D. Muy bien. Pasemos a la siguiente, que es la 39. Ustedes tienen su material, con eso también se van guiando. Nos habla de la revolución de Túpac Amaru II, ¿no? Fue un movimiento importante que nos dice qué cosa que ha pasado en América, ¿correcto? Entonces, ¿qué afirmaciones podemos hacer sobre esta rebelión? Nos dice. Pero no olvides que la revolución de Túpac Amaru tiene dos etapas. Primero era la etapa reformista y posteriormente se convierte en una revolución. Reforma, ¿qué cosa es? Túpac Amaru a inicios no quería separarse de España, quería algunos cambios. Primero Túpac Amaru, siendo un cacique de Tungazuca Surimana de Pampamarca, quería cambios. ¿Cómo qué? Por ejemplo, quería que lo reconozca como qué, como inca. Los españoles no querían, pero él sí quería que lo reconozca como inca. Si lo reconoce como inca, el pueblo dice, ah, es inca, todos lo seguiría la masa indígena, pero eso no lo conviene a los españoles. También quería que se eliminen los corregimientos, que los corregimientos eran abusivos, grupos de personas españoles que repartían mercadería al pueblo a la fuerza. Te daba ollas de metal, te daba peine, cosas que tú no utilizabas. Profe, oye, sí se utiliza para cocinar, pues, profe. Pero de metal, los europeos, nosotros ollita de barro, pues. Así es que no lo tomamos importancia. Pero nos repartían los españoles a la fuerza. Teníamos que pagar altos costos por eso. Y Túpac Amaru dice, basta de abuso. Se levanta. Por eso, primero es etapa reformista y después viene la etapa netamente revolucionaria. Revolucionaria es cuando ya forma su ejército, va a querer separarse de España, ¿no? Pero aquí tenemos también, ¿qué cosa? Algunas proposiciones que nos dice, profe, Túpac Amaru, por ejemplo, se levantó ¿cuánto? Cuando el 4 de noviembre del año de 1780. Pero empecemos con la primera, dice, buscó la independencia del Perú de España, buscó la independencia del Perú de España, en realidad a inicios buscaba eso o buscaba cambios. Entonces no lo consideramos. Dice, 2, se desarrolló en el área de la Sierra Sur peruana. Pregunto, cuando Túpac Amaru II se enfrenta con el famoso corregidor Tiburcio Londa y Túpac Amaru, ¿en qué batalla? En la batalla de Sangarará. ¿Cuál es el resultado de ese enfrentamiento entre españoles y Túpac Amaru? Victoria de Túpac Amaru en la batalla de Sangarará. Y en ese entonces Túpac Amaru decide viajar hacia el sur. ¿Para qué? Para buscar más apoyo de las personas de la parte del sur. Estamos hablando de Moquegua, Puno, esa zona. Pero no va a tener de manera exitosa tanto apoyo, pero sí se va al sur. Profe, pero acá dice tuvo apoyo en... No, se desarrolló en el área de la Sierra Sur peruana. Correcto, eso sí va. Después no dice, tuvo apoyo en otros virreinatos de América, tuvo apoyo en otros virreinatos que el virreinato del Río de la Plata nos apoyó, no necesariamente de manera directa, ¿correcto? Ahora, no va. La 4 dice, buscó la supresión de corregimientos, buscó eliminar los corregimientos, que eran abusivos, españoles que repartían mercadería al pueblo, eso se llama reparto mercantil. ¿Buscó eliminar? Sí. Después dice la 5, José Gabriel Condorcanqui era la nobleza. Claro, pues, es un cacique, pues. O sea que José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, era un cacique. ¿Y qué es un cacique? Es una persona descendiente de la nobleza del Tahuantinsuyo, pero que han tenido formación de los españoles. Por ejemplo, Túpac Amaru era de la nobleza. Profe, ¿qué tuvo de los españoles? Educación. ¿Qué más? No iba a sus familiares ni él a la mita minera. No pagaba el tributo indígena. Y si hacía bien su trabajo, mandando a su propio pueblo a la mita minera, mita obrajera, durante el virreinato, ¿qué pasaba? Lo daban caballitos, pues. Por eso Túpac Amaru tuvo más de 360 caballos. Entonces nos hace entender, a inicios Túpac Amaru trabajaba a favor de ¿quién? ¿De los españoles?
de manera correcta, ¿no? Por eso tenía caballitos, pues lo regalaba. Por eso Tupac Amaru tuvo más de 360 caballos. Por lo tanto, dice José Gabriel Condorcanqui, ¿era de la nobleza? Bueno, hay que decir que es un cacique, por supuesto que sí. La respuesta en este caso, ¿cuál sería? La C. Muy bien. Tenemos otra preguntita. La 40. Nos habla de la corriente libertadora del norte, ¿no? Ustedes saben quién dirige la corriente libertadora del norte. Es ¿quién? Simón Bolívar. ¿Correcto? Él participa, ¿correcto?, con el ejército de la Gran Colombia, ejército peruano, en la batalla de Junín, que es conocido como la batalla sin humo, ¿correcto? Que es conocido como la batalla sin humo. ¿Por qué? Porque en la batalla de Junín no se utilizó armamento de fuego. Fue un enfrentamiento simplemente a pura espada, como también a pura daga, mejor dicho, cuchillos. Ahora, ¿qué estaba pasando en ese entonces en la Gran Colombia? Se estaba levantando ¿contra quién? Se estaba levantando contra Simón Bolívar, pues. Y él preocupado dice, en mi territorio se está levantando contra mi gobierno, ya que estoy en el Perú, tengo que regresar a la Gran Colombia. Y se regresa a la Gran Colombia para poder tranquilizar ese levantamiento. Posteriormente se desarrolla la batalla de Ayacucho. Con eso el Perú se independiza. No solo el Perú, también es América. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Luego se estableció el gobierno de Bolívar, sobre el cual podemos afirmar. Por ejemplo, si tú has dado la lectura a todas las alternativas, en la E nos dice el Alto Perú se independizó y formó una nueva república. Claro que sí, que fue el 10 de julio del año de 1824. O sea, se crea Bolivia, pues. Pero ¿quién va a dirigir Bolivia? Sucre, pues. ¿Correcto? Sucre. O sea que Bolivia era prácticamente el territorio del Perú, que es el Alto Perú, ¿correcto? Y se cree en esa fecha. Eso es otro pequeño detalle que realizó Simón Bolívar. O sea, la 40 sería la E, ¿correcto? Sería la E. Listo. Muy bien, alumnitos. Continuando con el desarrollo de las fijas, ahora sí entramos a la pregunta número 41, ¿correcto? Por ejemplo, en la pregunta número 41, observen en las fijas, ustedes también, mínimo ya lo han dado una observada, nos habla de la etapa republicana, ¿correcto? ¿Qué estaba pasando en la etapa republicana? Aparece los nuevas formas de ingreso que va a tener el Estado. Por ejemplo, cuando nos hemos independizado con la batalla de Ayacucho en el año de 1824, ¿correcto? El Perú, hasta ese entonces, su fuente de ingreso era el tributo indígena. Pero desde ese entonces hasta el desarrollo de la prosperidad falaz, el Perú era considerado un país pobre, sin recursos, sin dinero. Pero ¿qué es lo que cambia la situación económica al Perú? El guano. Si el Estado antes vivía netamente ¿de qué? Del pago del tributo indígena, ahora ya no. Ahora va a empezar a vivir el Estado ¿de qué? De la venta de guano. Justamente Ramón Castilla otorga la libertad a los negritos, ¿correcto? Pagando a sus amos, ¿correcto? Una cierta cantidad por la libertad de los negritos, y también a eso se suma que ya no se va a cobrar el tributo indígena para las personas de la masa indígena. Por eso dice aquí, la etapa republicana, ¿correcto? El Estado pudo aprovechar el temor de los indígenas a instrucciones de los mestizos. Pero más abajo, si tú lees, dice el pacto del Estado y la población indígena. ¿En qué se basó? Netamente otorgar, ¿qué cosa? La libertad a los negritos, y la masa indígena ya no pagaría el tributo indígena. Por lo tanto, ¿qué sería? Esa acción en el segundo gobierno de Ramón Castilla, ¿correcto? Vamos, la 42. Ahora sí, tenemos aquí. Nos habla de la Confederación Perú-Boliviana del año de 1836 al año de 1839. Para poder entenderlo, la Confederación Perú-Boliviana es la integración de dos estados, en este caso que sería Perú y Bolivia. ¿Por qué se ha hecho la Confederación Perú-Boliviana? ¿Quién ha dirigido para la formación de la Confederación Perú-Boliviana? Fue Andrés de Santa Cruz, que él decía hay que unir Perú y Bolivia. ¿Por qué? Porque los barcos que venían desde Europa, fíjate ahora la tiza de color rojito, preferían llegar solamente a Argentina, trayendo mercaderías. Descargan
y de vuelta retornan a Europa a traer más mercadería. No le interesaba casi llegar al Perú ni a Bolivia. ¿Por qué? Buenos Aires a esos barcos lo cobra impuestos arancelarios. También Chile, también Bolivia y también Perú. Y esos burgueses decían, pero ¿para qué ya voy a llegar al Perú? ¿Para qué ya voy a llegar a Bolivia si igual me cobra impuestos arancelarios que los argentinos? Entonces sale la idea donde dice, hay que formar la Confederación Perú-Boliviana. ¿Cuál es el propósito de la formación Perú-Boliviana? Nos unimos, pero con el famoso Congreso de Tacna, donde vamos a escribir las cláusulas, donde uno de ellos decía, libre o puertos libres, donde Valparaíso, Arica, Callao, Arica, Cobija y Callao ya no va a cobrar impuestos arancelarios. O sea, mejor dicho, puertos peruanos y bolivianos no cobrarán impuestos arancelarios a los barcos que llegan directamente desde Europa hasta esos territorios. Pregunto, si yo soy comerciante, en Argentina me cobra impuestos arancelarios, un barco no carga una tonelada, cargan muchas toneladas, y por lo tanto me conviene ahorrarme, me vengo esta ruta y llego hasta el Perú y Bolivia. Económicamente, ¿a quién lo está afectando? A Chile y Argentina. O sea, los burgueses chilenos y argentinos dicen, ¿cómo es posible? Entonces hay que ir a destruir la Confederación Perú-Boliviana. Pregunto, razonando un poquito, si desde Europa llegan mercaderías al Perú de alta calidad, ¿correcto? En grandes cantidades y baratito, pregunto, tú como consumidor peruano, ¿te gusta eso? Pues lo barato, compras y es alta calidad. Pero ¿qué pasa si alguno de ellos, de esos productos, en el Perú se produce, pero como no tenemos máquinas, no se produce de alta calidad y demoramos muchos días para producirlo? Pregunto, su costo será elevado. Comparas un producto inglés que cuesta barato, alta calidad, con un producto nacional que no es bueno del Perú. Entonces, tú prefieres lo extranjero. Ahora analizamos a quién afecta la llegada de grandes cantidades de mercadería de Europa al Perú. A los productores nacionales. Y esos productores nacionales dicen, no está afectando la mercadería que llega de Inglaterra. Entonces, vamos a estar en contra de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Y sabes quién estaba en contra de la Confederación Perú-Boliviana? Un grupo de personas que eran los conservadores. ¿Y quiénes lo integraban los conservadores? Agustín Gamarra, Felipe Pardo Aliaga, Ramón Castilla, que habían sido expulsados a Chile. Desde Chile dicen, chilenos, vamos contigo, porque a mi Perú, a mi pueblo, está que lo afecte económicamente, hay que destruir la Confederación Perú-Boliviana. Profe, pero una pregunta, ¿y en el Perú quiénes apoyaban a la Confederación Perú-Boliviana? Eran netamente los burgueses, como dice tu compañero, las personas liberales. Los que decían, no, ¿qué cosa los liberales? Dice, apoyo al libre comercio. Burgueses, ¿no? Pero en especial, ¿a quién benefició? ¿A los burgueses peruanos o extranjeros ese Confederación Perú-Boliviana? A los extranjeros, pues. Por eso Ramón Castilla, Felipe Pardo Aliaga, con los chilenos se viene contra la Confederación Perú-Boliviana. Por lo tanto, ¿qué nos hace entender aquí? Nos dice, este cambio real, mira, ¿esto cambió realmente con qué? No, perdón, estamos hablando en la pregunta número 42. La Confederación Perú-Boliviana se hizo realidad en el año de 1836 al año de 1839. Pero ¿qué nos dice, no? ¿Quiénes eran los enemigos de la Confederación Perú-Boliviana? Eran los productores nacionales. Pero, profesor, ¿quiénes lo apoyaban por parte de los políticos? Conservadores. ¿Y los conservadores qué decían? No, ¿lo quiero a quién? ¿Lo quiero a quién? A mis productores nacionales. Por lo tanto, no te queremos productos extranjeros. No te queremos productos extranjeros. ¿Qué está haciendo? Proteccionismo, pues. Proteja a ustedes. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B, pues. La B. La 42 en este caso sería la B, pues. Ahora, siguiente. Tengo, por ejemplo, la 43. ¿Correcto? A ver, en la 43, a ver, un apoyo con el texto, un alumno voluntario, pero con una voz un poquito más fuerte. Alumno o alumna, muy bien, te escucho entonces. Fuerte un favor. ¿Sí? ¿Pues? Vamos, te escucho. Se habla de una especie
consecuencia de nuestra pasada corrupción, permitimos que el pabellón enemigo se levante indefinidamente sobre nuestras más altas torres. Desde el Tumbes al Loa, que se saquee e incendien nuestros hogares, que se profanen nuestros templos, que se insulten nuestras madres, esposas e hijas. Por mantener ese falso honor, el látigo chileno alcanza a nuestros hermanos inermes. Por este falso honor, viudas y huérfanos de los que cayeron en el campo de batalla. Hoy desamparados y a merced del enemigo, le extienden la mano en demanda de un mendrugo. A guerreros de gabinete, patriotas de taberna, surticidores de intrigas infernales, cobardes, mil cobardes, autores de la catástrofe nacional. Basta. Pertenece a la coyuntura política peruana de... Muy bien. Me parece que el texto está bien claro. Nos habla netamente de la guerra Perú con Chile, ¿correcto? La guerra Perú con Chile. Nos hemos enfrentado por la zona salitrera, ¿correcto? Que en ese entonces, en el contexto, se estaba desarrollando la segunda revolución industrial y a la vez se estaba desarrollando el imperialismo. Los países poderosos estaban buscando colonias. El salitre era netamente... el salitre servía para qué? Para utilizar netamente como un fertilizante, servía para la medicina y servía también para qué? Para hacer medicamentos. Pero profesor, nos hemos peleado por un pedazo de terreno como ese, por el salitre. Pero cuando se desarrolló la guerra Perú con Chile, ¿cómo ha desarrollado la guerra los chilenos? Empezaron a saquear, empezaron a abusar, es un látigo chileno, nos dice, ¿no? Entonces la respuesta está directo, que se trata todo el texto, la derrota ¿de qué? Del Perú frente a ¿quién? A Chile. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? La D. Siguiente, vamos a la 44. ¿Qué nos habla? El siglo XIX, me falta aquí algo, el siglo XIX, ¿correcto? El siglo XIX se desarrolla el siglo de las ideologías, pero ustedes entenderán, para que se desarrolle la Revolución Francesa, ¿qué se estaba desarrollando en la parte ideológica? La Ilustración. ¿Y qué te enseña la Ilustración? Libertad, igualdad, fraternidad, ¿correcto? Pero ¿qué más te va a desarrollar? Dice, estas propuestas ideológicas tuvieron estrechamente ligadas a los intereses de quién. Por ejemplo, para las revoluciones industriales, ¿a quién favorecía? ¿A quién ayudaba? A los burgueses. ¿Y los burgueses qué buscaban? ¿Limitación para poder desarrollar el comercio o buscaba libertad? Libertad. Entonces sería el liberalismo. Entonces, ¿qué más? Intereses especiales, ya que sea la nobleza, la burguesía y el naciente proletariado. ¿Qué es proletariado? Proletariados, cuando por ejemplo yo soy un país industrializado, o mejor dicho, soy un burgués, tengo trabajadores que laboran en mi industria, esos son proletariados. A ellos se los dicen proletariados, ¿no? Entonces nos dice, teniendo ello en cuenta, ¿qué se va a desarrollar? Liberalismo, libre comercio y a la vez, ¿qué cosa? Nacionalismo. Tú vas a decir, hay que desarrollar nuestro país, hay que competir con los otros. Entonces, la 44, ¿cuál sería? Liberalismo y nacionalismo. Ahora vamos a la 45, pues. La 45 es una forma de venta de guano que se va a desarrollar durante el gobierno de ¿quién? De José Balta, pero teniendo como su ministro a Nicolás de Piérola. ¿Correcto? A Nicolás de Piérola. Profe, una pregunta. ¿Cuántos modos de venta de guano existía? Existía 3. Uno, que era arrendamiento alquiler, ¿correcto? Que se otorgó la venta del guano, no, sino alquiler de la isla a Francisco Quirós, que era un comerciante. ¿Durante quién? El segundo gobierno de Agustín Gamarra. Pero en ese entonces era ministro Ramón Castilla. Pero más adelante, cuando entra Ramón Castilla, se cambia ahora una nueva forma de venta de guano, que es la concesiones. Tenemos la casa de Gibbs, la de Gibbs de Inglaterra, y también tenemos los consignatarios peruanos. ¿Correcto? Pero el guano que teníamos en grandes cantidades ahora se empieza a reducir. ¿Y qué pasa? Cuando se empieza a reducir, el Perú se preocupa, pues. José Balta estando en el poder. Dicen, me voy a vender de la mejor manera este guano
para poder tener grandes cantidades de dinero y con eso buscar una nueva fuente de ingreso para el Perú, ya que el guano se está terminando. ¿Y cuál fue? Netamente el contrato de Dreyfus a la casa francesa. Y entonces ellos serán los únicos que van a empezar a vender el guano. Profe, ¿y qué va a hacer José Balta? Construcción de ferrocarriles. ¿Y cuántos ferrocarriles se va a empezar a desarrollar, a construir? 11 ferrocarriles. Tan solamente tuvimos un operativo. De los 11, solamente tuvimos un operativo. Pero ¿quién estaba a cargo de la construcción? Era un norteamericano, ¿no? Mafioso, que era Henry Miggs. O sea, profesor, de los 11 solamente nos entregó uno operativo. Sí. Por lo tanto, sería la respuesta a la 45, la E. Ahora vamos a la 46. ¿Pos qué? Post-Revolución Francesa. Profesor, la Revolución Francesa termina en el año de 1815 con la batalla de ¿qué? De Waterloo. Napoleón fue derrotado y enviado a la cárcel de Santa Elena, ¿correcto? Pero ¿quién entra después de Napoleón? Entra Luis XVIII. Y Luis XVIII, ¿cómo establece el gobierno en Francia? El retorno al absolutismo. Pero después aquí, según tu texto, nos dice la llegada al gobierno de Carlos X, año 1824. Él cuando llega al poder decía, pueblo, apóyenme. Y si me apoyan, los voy a garantizar la libertad. Pero llegó al poder, ¿qué ha hecho? Empezó a limitar el poder al pueblo. ¿Correcto? Ahí lo dice bien claro. Mira, esto se agudiza cuando en el año de 1829, un proceso electoral para el poder legislativo, o sea, cerró el poder legislativo y convoca elecciones, Carlos X, para obtener mayoría parlamentaria. ¿Pero qué pasó? Obtuvo mayoría los opositores. Y vuelve a cerrar el parlamento. ¿Qué te hace entender con eso? Te estás suspendiendo, ¿qué cosa? De la libertad. Pregunto, ¿y tú como pueblo qué tienes que hacer? Organizarte, levantarte. Ahí es donde se va a dirigir o se va a organizar los ánculos dirigidos por Lafayette. Y el pueblo lo va a sacar del poder. ¿Y qué buscaba ese grupo de personas? Libertad, pues. Restablecimiento de la libertad, pues. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? A ver, nos dice la C. La revolución liberal, encabezada por la burguesía, contra el intento de la restauración absolutista. Claro, pues. Se busca nombrar a un nuevo rey. ¿Y sabes quién es ese nuevo rey? El rey ciudadano. Así lo llamó los burgueses, el rey ciudadano. Profesor, más que burgueses, el pueblo. El pueblo lo llamó el rey ciudadano, a Luis Felipe de Orleans. ¿Sí? Ahora, la respuesta en este caso, la 46, sería la C. Vamos a la 47. Muy bien. La 47 nos habla del imperialismo. Todo el texto, ya lo que ustedes han observado, ¿qué nos dice? Los Estados Unidos no buscan anexiones territoriales. Ese de incorporar territorios a Estados Unidos ya pasó de moda. Ahora ¿cómo busca controlar los Estados Unidos a las colonias? No, territorio vas a ser parte mío, sino te voy a controlar de una manera. Todo el mundo tiene que desarrollar la democracia, la libertad, ¿sí o no? La libertad política. Puedes escoger a cualquier tipo de gobierno que tú deseas. La libertad social, puedes imitar o vestirte como tú quieras. Cultural, también puedes imitar a cualquier país. Pero económica, nunca. Ahí te dice bien claro, la originalidad del imperialismo americano consiste en ¿qué? En una conquista. En la parte financiera. O sea que te dice, muy bien, ¿quieres libertad? Pues escoger el gobierno como tú quieras, pero yo te voy a prestar plata. Te presto plata, pero posteriormente me vas a devolver ¿con qué? Con intereses. Profe, o sea que ¿qué está buscando Estados Unidos? El control de muchos países desarrollados o en vía de desarrollo,
pero que sea controlado por Estados Unidos. Pero ¿qué pasaría si uno de esos países dice, no, yo voy a desarrollar la independencia económica, voy a empezar a estatizar las empresas que son privadas, ahora van a ser públicos? Estados Unidos económicamente lo bloquea, como ha sucedido en Venezuela, como ha sucedido en Cuba, ahora último recientemente con Rusia, pues. Pero Rusia no es cualquiera, pues, no es un país desarrollado. Al contrario, lo salió mal a Estados Unidos, ¿no? Europa está pagando las consecuencias. Estados Unidos, mediante el imperialismo, busca el control de territorios, pero ¿de qué manera controla? De la manera económica, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La A dice, ¿utilizó la diplomacia del dólar para tener el control financiero? Diplomacia, de buena manera empieza a otorgarte préstamos y si tú no lo pagas normal, ahí queda. No, pues. Dice, nunca anexó territorios fuera de su ámbito. ¿Y Alaska? ¿Que no está separado de Estados Unidos? Ya, pues. Otro, se fundamentó el control económico que ejerció sobre el continente americano. Verdadero, pues. Eso es la respuesta. La C, pues. La C. Siguiente. 48. ¿Qué nos dice la 48? Dice, la Gran Guerra. Profe, ¿pero qué es la Gran Guerra? ¿En qué año se ha desarrollado? 1914 a 1919. La Gran Guerra también se lo dice a la Primera Guerra Mundial. También se lo dice a la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? Nos dice que se formaron, ¿qué cosa? Ejércitos donde se van a enfrentar con nuevos armamentos, dice en tu texto, con submarinos, con tanques, ¿correcto? Con aviones. ¿Quiénes, profesor? Estos dos grupos. La triple alianza que lo integra. ¿Quién? Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y la triple entente, ¿quién lo formaría? Francia, Rusia y ¿quién? Inglaterra. Pero ojo, Rusia no era potencia. Rusia no era potencia. Rusia era un país feudalista, atrasada. Quien gobernaba Rusia en ese entonces era el zar Nicolás II. Pero participa en la triple entente. Pues. ¿Correcto? Profe, o sea que utilizaron nuevos armamentos o nueva forma de pelear, dejando a un lado. En tu texto, ¿qué te dice? Que ya no se va a usar, son obsoletos. ¿Qué te dice? Que antes se peleaba ¿con qué? ¿Con tanques? No. ¿Con qué se peleaba? Con espadas y caballos. Acá dice bien claro, obsoletos como la caballería. Ya quedaron obsoletos, pues. ¿Correcto? Y entonces dice, todo ello hizo que la guerra se prolongara más tiempo. Como aparecen nuevas armas de guerra, algo hace que la guerra dure más años. Se ha construido una trinchera que más o menos tiene la longitud de ¿cuánto? 850 kilómetros. ¿Desde dónde hasta dónde abarca? Desde Suiza hasta Mar del Norte. O sea que por aquí hago una trinchera, por la parte este están los alemanes y por la parte occidental están los franceses e ingleses, pues. Y esa guerra de las trincheras es conocido como la guerra del desgaste para ambos grupos. Entonces aquí dice, durante casi todo el año 1915, ¿debido a qué? ¿La construcción de qué? De las trincheras. Por lo tanto, la respuesta a la 48 sería la C. Siguiente, 49. El gobierno de Nicolás de Piérola. A ver, Nicolás de Piérola va a pertenecer su segundo gobierno a la República Aristocrática, donde las personas civiles van a empezar a gobernar. Pero Nicolás de Piérola, cuando está en el poder, el Perú va a empezar a tener dinero, va a empezar a tener ingresos. ¿Y cuál sería su principal ingreso del Perú en ese entonces? Es el oro blanco. Pero el oro blanco, ¿a qué se lo decía en ese entonces? Al caucho. ¿Y quiénes explotaba, profesor, el oro blanco? Empresarios nacionales, pero en especial extranjeros. Pero los extranjeros, como vienen a los países subdesarrollados
para poder extraer su materia prima, ahora que sería el caucho, ¿qué necesita? ¿Mano de obra barata o no necesita mano de obra barata? Bueno chicos, quien va a explotar el oro blanco son empresarios nacionales del Perú y también quienes van a ser empresarios extranjeros. Pero los empresarios extranjeros quieren materia prima. ¿Nos va a pagar bien? No lo conviene. Va a trabajar personas peruanos en la extracción. ¿Tú crees que a ellos lo conviene pagar? No. Se iba a la selva los empresarios, empezaba a castigar o capturar a grande cantidad de nativos y a los grandes líderes nativos lo colgaban según como tú estás viendo en la imagen. Dice un fragmento de la pintura de Santiago que Yaguar Cani. ¿Qué ves en esa imagen? Yo observo que personas con sus sombreritos, sus botas bien vestiditos de blanco están colgando ¿a quién? A personas. Y esos son nativos de la selva. Si yo era un empresario, yo agarraba a su líder y delante de ustedes lo colgaba, lo ahorcaba. Lo decía, ¿sabes qué, señores? Ustedes se van a ir a trabajar a extraer el látex. El caucho. Si no, te va a pasar como tu líder. Pregunto, eso es explotación, pues. Abuso. Entonces, de acuerdo a la imagen que yo puedo interpretar, ¿cuál sería? La E. ¿Qué me dice la E? Las masacres de indígenas amazónicos durante el boom cauchero. Y eso ocurrió durante el gobierno ¿de quién? De Nicolás de Piérola. ¿Correcto? Ahora sí.